Esta semana vamos a hablar de números aleatorios y de métodos numéricos relacionados a números aleatorios. Y siguiendo con el espíritu del curso, vamos a ser súper prácticos, vamos a utilizar números aleatorios, pero nos vamos a saltar algunas de las cosas un poco más teóricas, como por ejemplo, cómo generar de primeros principios un generador de números aleatorios. Eso es porque en general es difícil testearlos, porque además los números aleatorios en un computador, y esta es la primera lección, no son exactamente aleatorios, son pseudo aleatorios. Y ya vamos a ver qué significa eso. Pero el punto es que uno en realidad no puede generar números puramente aleatorios. Uno puede generar algo que se parece a algo aleatorio y generar una serie de características que uno después puede testear para ver si es que su generador cumple con ellas. Y si quieren aprender más de eso pueden revisar la bibliografía. En Numerical Recipes, por ejemplo, hay una discusión al respecto. Pero lo que nosotros vamos a hacer es simplemente tomar un generador de números aleatorios básico. Cualquier lenguaje de programación útil para ustedes debiese venir con al menos uno, un generador de números aleatorios que genere números entre 0 y 1 uniformemente, y con eso podemos entonces nosotros generar cualquier otra forma de distribución de números aleatorios. Y estos números aleatorios van a ser útiles en un montón de cosas, en particular en mecánica estadística, por ejemplo, en física, pero también en estadística en general y para probar cualquier cosa que tenga relación con probabilidades o modelamiento de datos, etc. Entonces partamos. En NumPy, si ustedes buscan el generador de números aleatorios básico, probablemente en Google encuentren esta página que está acá. La mayoría de las cosas acá todavía aplican, pero tengan cuidado porque pueden encontrarse con algunas que no. Entonces, preocúpense de buscar la documentación más actual, que yo encuentro que es un poco más confusa, pero en realidad contiene más información. En particular, si llegan acá abajo, hay información sobre qué tipo de generadores se utilizaron para los números aleatorios y hay mucha más información sobre cómo se implementó la generación de números aleatorios. Pero bueno, con el espíritu de hacer cosas prácticas, entonces lo que nosotros en realidad queremos es simplemente una función que nos permita generar números aleatorios. Entonces yo les voy a mostrar cómo se hace. Ahora tengo abierto un Jupyter Notebook y entonces dentro de NumPy existe un módulo que se llama random y dentro de random existe una función que se llama random que lo que hace es generar números en el intervalo semi abierto, entonces cerrado en 0 y abierto en 1, números entre 0 y 1 incluyendo el 0 pero sin incluir el 1, y esta función lo único que hace es generar un número aleatorio entre 0 y 1, entonces por ejemplo ese, y si lo llamo de nuevo genera otro número aleatorio distinto, si lo llamo de nuevo es otro, etc. Ahora, si bien estos números parecieran aleatorios para nosotros, en realidad siguen una secuencia conocida que depende de una cosa que se llama la semilla. Entonces uno puede generar, por ejemplo, una semilla y asignarle un número cualquiera. Entonces obviamente el número que hay que asignarle es el 42 porque es la respuesta de todo. Y si uno genera esa semilla entonces y ejecuta este código, va a generar ese número. Y si yo ejecuto todo esto de nuevo, voy a resetear la semilla y correr el número aleatorio de nuevo y por lo tanto voy a obtener exactamente el mismo número. ¿Ok? De hecho, a esta función yo le puedo dar un número, le puedo decir que me dé 3 y eso va a decir entonces que me va a dar 3 números aleatorios. Entonces, ahí están los 3 números aleatorios. Pero si se fijan, el primer número siempre es el mismo. Y si le pido ahora que me dé 5 números aleatorios, debido a que estoy seteando la semilla de nuevo, va a generar estos mismos 3 números y le va a agregar 2 más. Si se fijan, son los mismos 3 números al principio y 2 más. Entonces, esta semilla determina cuál es la secuencia. Entonces, la secuencia tiene propiedades de números aleatorios, pero la secuencia está fija una vez que la semilla ha sido fijada. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Principalmente porque cuando hacemos experimentos numéricos, lo que queremos es poder reproducir esos experimentos numéricos. Y eso significa entonces que si queremos que el computador haga exactamente lo mismo cada vez y estamos usando números aleatorios, entonces esta es una forma de asegurarnos de que eso pasa. Y ya va a quedar un poco más claro quizás después por qué uno querría esta propiedad. Pero bueno, en general si este número es totalmente escondido para el usuario, entonces los números se comportan para casi todo efecto práctico como si fueran números realmente aleatorios.
Ahora tienen que pensar que en realidad estos números se supone que son números aleatorios en el intervalo 0,1 y son una distribución uniforme. Entonces, probemos si es que es una función, una distribución uniforme. Entonces, la forma de hacer eso es generar muchos números aleatorios. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a generar un montón de números aleatorios. Voy a setear una semilla nueva cada vez que haga esto. Y voy a generar una secuencia de números. Y esa secuencia de números van a salir de acá y van a tener 50 elementos al principio. Y voy a utilizar este comando plt, que es de matplotlib. Recuerden, aquí importamos matplotlib, que es generar un historial. Entonces, un historial lo que es tomar la secuencia, dividirla en intervalos y luego contar cuántos elementos de la secuencia caen dentro de cada intervalo. Entonces, si esto fuera una distribución uniforme, entonces debiesen en promedio caer exactamente el mismo número de elementos en cada segmento de esa secuencia que define el histograma. Entonces, si yo simplemente ejecuto esto, tengo lo siguiente, y eso que está ahí no se ve muy uniforme. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, de partida, estos elementos, este arreglo que está acá, es el elemento que cuenta cuántos elementos hay en cada uno de los segmentos. Y en este caso hay 10 segmentos porque eso es lo que crea por defecto la función hist. Entonces la función hist toma el elemento más pequeño y el elemento más grande y divide ese intervalo en 10 pedacitos. Y luego cuenta cuántos elementos de la secuencia caben en cada uno de esos pedazos. Y entonces caen 5 en el primero, 4 en el segundo, 1 en el siguiente, etc. ¿Por qué esta cosa no se ve uniforme? Bueno, porque es aleatorio. Entonces, en promedio debiese haber el mismo número de elementos en cada uno de estos segmentos, pero si uno hace una realización particular no tiene por qué haber exactamente el mismo número. Y mientras más chico sea el número, mayor es la varianza en ese número. Entonces, si yo agrandara este número, hiciera 100, la cosa debiese verse un poquito mejor. ¿Ya? Y la idea es que si yo hiciera este número muy grande, entonces voy a hacer 10.000, y a propósito este es un truco, en Python pueden hacer esto para no confundirse cuántos ceros hay y entiende que esto es un 10.000, porque si ustedes intentan 1 por e a la 4, eso es un float y no les va a permitir, les va a decir que tienen que pasarle un íntegro. Entonces pueden decir 10.000 así, y esa cosa se ve bastante más parecida a un uniforme, y mientras más grande sea ese número, más cerca se va a ver como la uniforme. Y si son 10 intervalos y 10.000 elementos, entonces debiese haber del orden de 1000 en cada uno de los intervalos. Entonces acá tenemos 1023 en uno, 960 en el otro, 1055, etc. Aproximadamente 1000 por cada uno. Si no quieren ver esto, un truco es poner acá un punto y coma al final. Eso suprime todo el output. Y la idea entonces es que si ponemos más elementos acá, esta cosa se parece cada vez más a una distribución de verdad uniforme. Ahora, si lo piensan bien, esta cosa no puede en realidad ser una distribución uniforme entre 0 y 1. Porque estos son floats. Y los floats no cubren todos los números de los reales. Entonces, en particular, los floats son un número discreto de números que existe entre 0 y 1. Por lo tanto, eso ya nos dice que esto no es una distribución continua y uniforme. Es una aproximación bien buena, que casi para todo efecto nos va a servir. Pero hay que tener claro que hay limitaciones y en algunos casos esta cosa no es exactamente lo que uno esperaría. Uno de los usos más comunes que vamos a ver para la utilización de números aleatorios son los llamados métodos de Monte Carlo. Y en particular existen métodos que utilizan números aleatorios para calcular integrales. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles simplemente primero un ejemplo clásico de cómo utilizar estos métodos de números aleatorios para hacer el cálculo de una integral. Entonces, en realidad lo voy a expresar como si fuera hacer el cálculo de pi utilizando números aleatorios. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, si dibujamos nosotros acá un cuadrado,
y dentro de ese cuadrado nosotros inscribiéramos un cuarto de circunferencia solamente. Se voy a inscribir dentro de esto un cuarto de circunferencia. Y este cuadrado entonces vamos a suponer que tiene lado 1. O sea, esto tiene lado 1, uno para acá y uno para acá. Y entonces uno puede hacer un experimento sencillo en el que uno dice, bueno, voy a arrojar dardos a este cuadrado, pero se van a distribuir esos dardos de manera uniforme. Es decir, yo los voy a tirar y van a caer en cualquier parte. Por ejemplo, uno acá, uno acá, uno aquí, uno acá. Y así, en cualquier parte. La idea es que la probabilidad de que los dardos estos que estoy tirando aleatoriamente de forma uniforme caigan dentro de el área que corresponde a este cuarto de círculo es proporcional al tamaño de esa área. Entonces yo puedo utilizar esto para calcular pi, porque yo sé que el área total es 1, mientras que el área en el círculo, en realidad es de este cuarto de círculo, es pi por 1 al cuadrado, pero es un cuarto de eso, así que es un cuarto. Entonces, si yo calculara la probabilidad de que caiga dentro de esta área que yo marqué aquí achurada, entonces esta cosa tiene que ser algo así como la probabilidad de que caiga dentro de este pedacito dividido por el área total. Y si yo simplemente hago el experimento y tiro 1.000.000 de dardos, entonces de ese millón de dardos, bueno, el millón de dardos va a estar distribuido uniformemente dentro del área total, pero una cantidad que es proporcional al área de este cuarto de círculo es mi estimación del área total que tiene ese cuarto de círculo. Y por lo tanto esta es una forma relativamente sencilla de calcular pi. Entonces veamos cómo lo haríamos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es implementar esa idea para calcular pi. O sea, lo primero que uno siempre hace en un experimento con números aleatorios es setear la semilla. Esto va a hacer que nuestro experimento sea repetible y cada vez que haga el experimento voy a obtener la misma respuesta. Voy a setear un número total de dardos que voy a tirar. Y esos dardos los voy a tirar sacándolos de una distribución uniforme entre 0 y 1. Y fíjense acá que ahora el tamaño va a ser n total por 2. Es decir, si yo ejecutara esta cosa que está acá, se lo voy a ejecutar acá abajo, pero voy a cambiar el número para que sea un número más chico y lo podamos entender. Sacar 5 elementos. Esa muestra que acabo de crear es un arreglo que tiene 5 filas y 2 columnas, que es exactamente lo que dice acá. Y entonces estos van a representar mis números x y estos van a representar mis números y, que van a ser las coordenadas x, y de cada dardo. Y son coordenadas x y entre 0 y 1. Entonces yo voy a acá generar coordenadas x, y para cada uno de los dardos. Y luego voy a calcular r, que es la distancia entre el origen y la posición del dardo. Y para eso voy a tomar la muestra, voy a tomar la primera columna, que es esta, los x, y los voy a elevar al cuadrado. Voy a tomar luego la segunda columna, los y los voy a elevar al cuadrado. Y entonces voy a tener x cuadrado más y cuadrado. Y si tomo la raíz cuadrada de eso, voy a tener las distancias al centro para cada uno de los dardos. Entonces, de hecho, voy a copiar esto acá para que lo veamos. Y entonces van a ver que esto es un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y no entiendo por qué hay un elemento que es mayor que 1. Ah, sí, pueden ser mayores que 1 porque estas son las distancias al centro. Y la distancia máxima entonces que puede tener un elemento al centro es raíz de 2, que es 1,4 o algo así. Entonces, esto que está acá va a generar una serie de distancias. Y ahora la pregunta que me tengo que hacer es si esos puntos cayeron dentro del cuarto de circunferencia o fuera del cuarto de circunferencia. Entonces, si cayeron dentro del cuarto de circunferencia, entonces están dentro de r menor que 1. Y si yo entonces ahora hago esta cosa, digo r menor que 1, esta cosa me va a entregar un arreglo que va a decir que es falso, verdadero y verdadero. Es decir,
De estos 5 primeros elementos hay 1, 2 y 3 que están dentro del cuarto de circunferencia y 2 que están fuera. Y si yo quiero contarlos, entonces yo puedo hacer un np.sum que simplemente suma. Y cuando suma, true es equivalente a 1, así que va a contar 3. Entonces si hago eso, a ver que esto es igual a 3. Y entonces acá puedo contar cuántos están dentro del cuarto de circunferencia. Y del total que está dentro del cuarto de circunferencia, si los divido por el número total de elementos que envié, entonces lo que obtengo es una estimación del área del cuarto de circunferencia. Entonces por eso al multiplicarla por 4 voy a tener el total que es pi, porque el cuarto de circunferencia vale pi por 1 al cuadrado dividido por 4. Así que al multiplicar por 4 tengo mi estimación de pi. Así que si yo ejecuto toda esta celda ahora, voy a tener una estimación de pi. Y cuando ejecuto eso, obtengo un grandioso 3.0. Ahora, obviamente lo hice solo con 100 elementos. Si lo hago con más elementos voy a tener una estimación mejor. Entonces, agrandémosla con 1000. Se acerca. Y agrandémosla todavía más. Si agrandamos más, ok, hasta el segundo decimal, la podemos agrandar todavía más. Y la cosa mejora, pero la verdad es que mejora súper lento. Los métodos de Monte Carlo no son famosos por ser buenos, por ser precisos, perdón. Son famosos porque son muy fáciles de implementar y funcionan en n dimensiones casi sin ninguna corrección. Y eso los ha vuelto muy populares, sobre todo en estadística bayesiana. Pero la verdad es que si uno quisiera hacer un cálculo como este, existen otros montón de métodos mejores para hacer este cálculo cuando se trata de funciones en una dimensión. Porque si se fijan, lo que estamos calculando acá es el área bajo una curva. Así que esto es el cálculo de una integral. Veamos cómo lo extenderíamos para hacer otras integrales.